Los templos de Betzán. En estas horas de la mañana quiero hablar un tema muy pero muy difícil, específicamente para la seguridad civil científica, que son aquellos que hacen seguridad privada e inmediatamente piensan en el pueblo como nación, que quiere decir un celo natural, genuino con respecto a los nacidos y a los más débiles. ¿Qué pasaba en los templos de Bazán? De Betzán, no de Bazán. Debemos remontarnos sí o sí a Primera de Samuel, el capítulo 31, para entender la peligrosidad de el continuo en el contexto de 6000 años. Los príncipes y los reyes de Judá fueron quienes dieron pelea a algo que no entendían, y para poder entender el capítulo 31, que es como una mini película de terror, debemos reconocer que los tenemos adentro. A Bet es casa, San significa Satán, están dentro de nuestras casas, pero aún más están dentro de nuestras fibras, de nuestra carne, de nuestro espíritu. ¿Cómo poder prepararnos para enfrentarlos diariamente, entendiendo de que el mundo natural está firme, pero no apto para el fraude por fibrosis de Betzán? Dice el capítulo 31. Los filisteos fueron a la guerra contra Israel. Hemos entendido que los filisteos eran el principio del continuo de los fariseos. Lo último que ha comunicado Geofísica es que fue un asteroide que rodó y rodó hasta India, y en India se estrelló. Salieron como hormigas y se repartieron en diferentes lugares de Tierra Santa, tácticos, técnicos, netamente específicos, que se dejaron comandar por Pandora, Ranger, Saturno, todo lo peor que había en el universo. Estos individuos filisteos fueron contra lo sacro, fueron contra la nación sacra en un momento de la historia. Tanto así que dicen que los israelitas huyeron de entre ellos. Hubo y hay lugar al miedo. Modernamente la seguridad en aquellos nortes los llaman los espectros, no tienen forma y tomaron forma de hombre y de mujer, pero adentro no tienen forma. Hay lugar al miedo. No obstante, hay un mundo ganado y debemos aprender cómo nos atacan y cómo podemos llegar a consensuar con ellos, ya que han generado hasta riquezas y han hasta sido líderes de pueblos y poderes. Dice el versículo 1, muchos cayeron muertos en el monte Gilboa. Entonces los filisteos se fueron en persecución de Saúl y lograron matar a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, los propios hijos. La batalla se intensificó contra Saúl y los arqueros los alcanzaron con sus flechas.
Estos individuos siempre se movieron con arqueros, unos contra otros. En casos específicos científicos a nivel deportológico pueden explicar cada ciencia cómo han intentado fundirse y expropiar la virtud del arquero biológico, pero estos individuos que hicieron esas maniobras buscan semejantes y tienen un propósito: ir contra el hebraico, ir contra el greco, ir contra el sirio, ir contra el israelita, ir contra aquel que es la esencia de la letra sacra. Llegó un momento de la historia donde Saúl perdió los 3 hijos y encontramos nuevamente a los arqueros. Saúl le dijo a su escudero: saca la espada, mátame. Ya, es imposible. No sean que los hagan incircuncisos cuando lleguen y se diviertan a costa mía, dijo Saúl. Demasiado el deshonor. Pero el escudero estaba tan asustado. Siempre a lo largo de la historia hay que comprender que hay lugar al miedo por lo gravoso que son estos individuos, que no quiso hacerlo, de modo que Saúl mismo tomó la espada y se dejó caer sobre ella. Cuando el escudero vio que Saúl caía muerto, también él se arrojó sobre su propia espada y murió con él. Así, en un mismo día murieron Saúl, sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Cuando los israelitas que vivían al otro lado del valle del Jordán vieron que el ejército de Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, también ellos abandonaron sus ciudades y se dieron a la fuga. Y así fue como los filisteos las ocuparon, dirían hoy como los fariseos, como los falsos adventistas, como los falsos FIFA, como los falsos federales ocuparon todo aquel lugar después de matar a todos los sacros. Si nosotros vemos hasta aquí, hemos identificado en el mundo dónde están, cuántos son, qué hacen, qué tienen, cómo roban, cuánto juntan, qué pecatum usan para enseñorearse, matar y avanzar. No es posible, filisteos y fariseos. Debemos llegar a un acuerdo donde ya está cuasi limpio el universo, donde el cielo se extiende y donde han quedado semi rodeados. Inmediatamente encontramos a Bet-San, que son los comercios de pollo. Al otro día, cuando los filisteos llegaron para despojar los cadáveres, porque eran más evidentemente y no había internet y todavía Jesús no había nacido para dar más datos, encontraron a Saúl y a sus hijos muertos en el monte de Gilboa. Los decapitaron, le quitaron las armas y les enviaron mensajeros en todo el país filisteo para que proclamaran la noticia en el templo de sus ídolos y ante el pueblo. Ignomínicos. Sus armas las depositaron en el templo de la diosa Astartet y su cadáver lo colgaron en el muro de Bet-San. Si nosotros vemos la era tecnológica, se inicia la era de la tecnología celular con el StarTAC, el Motorola StarTAC, en el cual perdí en combate en el año 2007 después de sacarme una foto y un video con mi hija Ailem. Tácticos, científicos. Cuando los habitantes de Jabes de Galal se enteraron de lo que habían hecho los filisteos con Saúl, los más valientes de ellos caminaron toda la noche hacia Bet-San
y tomaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos, los bajaron del muro y regresaron a Jabes. Y allí los incineraron. Luego tomaron los huesos, los enterraron a la sombra de un tamarisco de Jabes. Y después de eso guardaron 7 días de ayuno, respetuosos por lo que habían hecho estos individuos llamados filisteos, fariseos, asmodeos contemporáneamente, se fundieron sexualmente y con Betzán tomaron la fibra de nuestros huesos y nuestra carne y pareciera que no nos podemos mover. Si uno no reflexiona con los poderes y con los pueblos, estos espectrum avanzan. ¿Qué eran los templos de Betzán? Modernamente, en el contexto del derecho civil y comercial, son las pollerías. Son los lugares donde venden pollo. ¿Cómo es que sucede esto? Después de esa victoria por sobre los israelitas en el monte Gilboa, los filisteos le cortaron la cabeza a Saúl y removieron todas las armas del cuerpo. Samuel 31:10 dice que sus armas las depositaron en el templo de las diosas Tartet y su cadáver lo colgaron en el muro de Betzán, sugiriendo que ese templo estaba en la ciudad de Betzán, a 8 kilómetros al este del monte Gilboa. Si nosotros verificamos en las carnicerías, vemos que cuelgan a las vacas así, pero nunca imaginamos que el cuchillo era un arma de paralela. Tenía apenas 11 años cuando o antes entré con mi abuela a una carnicería y los ángeles del tercer me hicieron escuchar bien el sonido. Un corte en el pollo, en una pierna de pollo. Resonó en la mente. Y entendí de que no diferencian. Para ellos el pollo es igual que el niño es igual al hombre, el hombre es igual al pollo, la gallina es igual al huevo, el huevo es igual al cascarón, el cascarón es igual a la pata es igual. No hay diferencia. Betzán significa la casa de Satanás que nos llena de fibras y no nos deja pensar. Demostrado en aquellas armas, cuchillos contemporáneamente, sin hablar lo último que han descubierto. Declararon que habían traído de Estados Unidos acá cerca militares dedicados al pollo para secuestrar a vegetarianos. Repiten la historia, persiguen a vegetarianos, a nutrición, a quien come pescado y toda clase de alimentos de almacén que son buenos para la mente, para la vida, para la sangre. No podemos dejarnos correr por estos individuos en tierra americana y en el mundo, ya que ha sido ganado legítimamente para la naturaleza, el mundo, y no para repetir la historia de reducción. Estos son reduccistas que no pueden tener lugar entre nosotros, el trinomio. 1 Corintios 10:10 declara que colocaron las armas en el templo de sus dioses, colgaron la cabeza en el templo de Dagón, que era el principio de la familia Asmodeos en el contexto de la Noche Negra del 145 a.C., cómo se iba formando Dagón hasta que lamentablemente Boca asumió, Boca Junior acá en esta ciudad, en esta urbe donde estoy, de que fueron
enseñoreados por Dragón, dragón de Italia, dragón de Roma. Esos orígenes, Bethsan, filisteos, periodo intertestamentario, forma del imperio romano a lo largo de la historia en 2000 años, carnicería evitable, y finalmente Club toma las letras Boca que aparecen en Apocalipsis y sufre la institución deportiva el engaño bíblico, teológico, social en el contexto deportivo. Parece que existían templos en Bethsan tanto para Dagón como para Astartet, según se ha podido ver. Se indica que los cuerpos de los hijos de Saúl fueron expuestos. Los filisteos los habían colgado en la plaza de Bethsan. Bethsan tenía una larga historia, con periodos de ocupación desde la Edad de Bronce antiguo hasta los periodos bizantinos y árabes. Al principio de la Edad de Hierro, en el siglo VIII a.C., estaba habitada por los pueblos que estaban sumamente influenciados por los egipcios, y ellos eran los mismos egipcios. Bethsan es Satán con constelaciones, reduciendo a la sociedad civil, transformando al individuo en un enemigo de él mismo. Si vemos una estrategia en el periodo bizantino, en la Edad de Hierro, según dicen los comentarios teológicos, eran influenciados por los egipcios, pero eran los mismos egipcios. Hemos encontrado hasta jugadores que ya festejan como pollos. Y les hacen como una fórmula de que nunca llegan a ser Argentina. Y los torturan meses y años, porque Pablo no los pensó para la selección. Filisteos, fariseos, Bethsan. Algo tan sencillo como comerse unas alitas, como... No es posible. Se hacen de nuestra nacionalidad y los hilos que han quedado no tienen margen para estar del lado de las tropas enemigos. Se encontró una gran cantidad de artefactos de estilo egipcio, donde comprueban estas historias. Además, se descubrieron famosos pero grotescos ataúdes antropoides. De ahí posiblemente vienen Android, donde pueden corroborar cómo los dejaban inflados, dicen ellos, inflados de consumo de pollo. Y una vez que los hacían consumir pollo, les expropiaban la nacionalidad. Una vez que les expropiaban la nacionalidad, los dejaban sin discernimiento de quién es quien me ataca. Después del ocaso de la influencia egipcia, el sitio fue ocupado por cananeos y pueblos del mar. 2 templos contiguos han sido encontrados ahí en el extracto 5 con artefactos que se remontan al siglo X a.C. Algunos orientados del este a este, los templos eran únicos en cuanto al diseño. Las dimensiones exteriores ubicadas en el norte eran sostenidos como por 4 columnas. En el sur eran más grandes, de 24 por 18 por 3 metros. Adentro había un vestículo con 6 columnas y aposentos auxiliares de cada lado. Algunos investigadores conjeturan que el templo del norte era el de Astartet, según el versículo 31:10, y el del sur era el de Dagón, según Primera de Crónicas, el capítulo 10 y el versículo 10. Si nosotros vamos a la historia moderna, podemos verificar de que los bancos tienen columnas y medidas similares. Les pido a todos los poderes que han militado durante años, engañados o no,
llegar a acuerdos nutricionales para no seguir boludeados, dirían aquí en este país, al respecto y no caer en combate como tuvo que sufrir Saúl y los hijos. Concluyo que 50 años costará a las provincias unidas del Río de la Plata, no virreinato, no pertenecientes a Chile, Uruguay, Paraguay, Perú y Bolivia, marcando la frontera. Por supuesto que pueden aprender y aplicar todo lo que estoy diciendo, pero en lo que respecta a esta frontera, 50 años costará a las provincias dejar de ser fibra de Betzán, las casas de Satán por consumo de pollo. Poderes satánicos que reducen y toman. Como podrán ver, el jugador Lionel Messi es oriundo de exoplaneta, de exorana, tengo entendido, pero él también tiene antepasados de pollos. Y él dice, a veces tengo miedo, siento que me reducen, yo no quiero reducir a nadie, pero siento que me reducen, siento que me usan. No hay ese derecho. En 50 años es que se va a verificar dónde es que están, cómo quieren reducir, cómo quieren seguir reduciendo, cómo atacan, cómo pactan señales para fines de reducción, ya que inclusive el fútbol parecería que tiene ese objetivo, se ha revertido ese objetivo. No es posible subyugarnos a quienes quieren reducirnos por medio de la salud. Doy por comenzado los 50 años con propósito de desintoxicación total en materias de prácticas Astartet Betzán, agravado por infiltración en el contexto civil y comercial. Intentar que no tengan ya asociación lícita, ya que son asociación ilícita el trinomio que significan los Betzán, los filisteos y fariseos que quedaron noche negra. Ellos tres los conocen muy bien los poderes, se reúnen y es como que imperan. Hay que evitar que estén juntos el trinomio de los churri con los fariseos y los betzán, los filisteos con los fariseos. Deben evitar hacerse y hacerse. De esa manera América estará evitando que Canadá imponga constelaciones para fines de reducción. Tengo entendido que Canadá es uno de los países que menos consumo de pollo tiene, una buena para ese país, una virtud buena que no hayan comido pollo. Ahora lo que se les pide es evitar que las constelaciones del norte, donde los electrocutan, hasta el sur de América, y van haciendo que hacen justicia. Se terminó. De esa manera se podría dar por inicio el final de la reducción. Si hay cohección de constelaciones, por naturaleza, Betzán es Satanás y pollo. Van a encontrar acá 3 cuadras las milanesas de Blanquita. Sí, no hay por dónde. Vuelven a hacerse, vuelve todo a comenzar y no es posible iniciar esos continuos. Ojalá que podamos asesorarnos modernamente con nutrición. Los que hacen seguridad nacional puedan estudiar estos videos, los que hacen universidad y sociedad puedan explicar sin temor, los que hacen teología puedan pastoralmente defender lo loable que pudo haber sido Saúl y de esa manera todos juntos, de una perspectiva diferente, sacar a América adelante y por qué no al mundo. Que tengan un buen día.